La diligencia es una cualidad, una virtud cristiana que al desarrollarse en nuestra vida se hace parte de nuestro ser, se convierte en una actitud, en un estilo de vida, una forma de ser que cada día nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos empezar recordando la parábola que se conoce en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, como las 10 vírgenes, y habla precisamente de la preparación que tuvieron 10 personas para la celebración de una boda. El Señor usó estos ejemplos, las parábolas son enseñanzas, son ejemplos que Él usa para que nosotros podamos aprender a pensar, a razonar, a examinar y a pedir precisamente que el Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe y nosotros podamos sacar conclusiones personales acerca de estas enseñanzas. El pasaje refiere 5 vírgenes que se prepararon con sus lámparas y además tomaron aceite por si era necesario, y 5 que fueron muy descuidadas y que sencillamente tomaron sus lámparas y se fueron a esperar la boda. Cuando llegaron, dice la Biblia, dice el Señor, que el novio se tardó. Esas bodas se celebraban regularmente en la tarde, tarde-noche, y cuando se tardó tanto que las 10 cabecearon. Todas estaban adormiladas cuando de repente se oyen las voces, los gritos, que el novio viene. Y en ese momento que se disponen a prender sus lámparas, 5 descubren que no tienen suficiente aceite. Inmediatamente piden a otras que les resuelvan su problema. Pero estas eran muy sabias como para decirles, vayan y busquen, porque si les damos, ni ustedes ni nosotros vamos a tener aceite suficiente. Así que cuando ellas se van a buscarlo y llega el novio, dice que estas 5 prudentes, sensatas, entran a la fiesta y las 5 cuando regresan ya la puerta está cerrada y tocan. Y el señor de la fiesta dice, no las conozco. En este caso, lo más importante en esta parábola es a donde el Señor nos quiere llevar, que es al versículo 13, donde Él da como una conclusión de esta enseñanza, de esta historia. El Señor, ahora Él es el que da la interpretación. No nos la deja para que nosotros interpretemos. Quién sabe qué cosas podríamos interpretar. Pero de la historia, de las cosas que podemos aprender, es el final como la parte más importante, donde el Señor dice, permítame leer Mateo 25:13, donde dice el Señor, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta enseñanza nos habla a nosotros de estar preparados en todos los aspectos de nuestra vida para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos como un breve resumen de estos personajes, de esta historia, habla de 5 mujeres sabias, sensatas, inteligentes y 5 que fueron insensatas. ¿Por qué la Biblia las pone así? Bueno, por una razón, porque lo que nos está enseñando es que 5 fueron capaces de prepararse y 5 no dieron la suficiente importancia al evento, a los novios, a lo que fuera. No lo consideraron como algo digno de hacer un esfuerzo y hacer su preparación de vida. Así que encontramos que 5 son prudentes, y eso, si lo comparamos, quiere decir que las otras 5 fueron imprudentes. 5 fueron muy cuidadosas de preparar el aceite de su lámpara, más una vasija aparte para que no les faltara el aceite. Y las otras 5 fueron, podemos decir, muy descuidadas, que ellas no tuvieron esa atención o pensar que pudieran requerir más aceite del que se debía en ese momento. Así que 5 son sensatas y están preparadas para lo que sea, mientras que las otras vemos que no tuvieron la suficiente importancia, no le dieron el debido cuidado que aquella ceremonia ameritaba. Por eso es que 5 son consideradas mujeres diligentes y 5 fueron negligentes. Pero esto habla de
en general de la vida, cómo las personas pueden ser cuidadosas en su relación con Dios o cómo otro número semejante puede ser muy descuidado en su relación con el Señor. Vamos a ver primeramente qué significa la palabra diligencia, porque es una palabra que tiene varias palabras de donde ha sido tomada, donde ha sido traducida al español y que tiene varios significados tanto en el griego como en el hebreo especialmente. Cuando juntamos estas diferentes palabras, deberíamos sacar nosotros nuestra propia conclusión de lo que es la diligencia. En principio, la palabra diligencia habla de la pasión, del ánimo y de prontitud, de rapidez. Se describe en otra palabra hebrea como el fluir del agua. Cuando el agua toma su curso y desciende, no hay nada que la detenga. El agua toma su camino y avanza sin que nada le estorbe. Rodea cualquier cosa y sigue avanzando. Algo así es la diligencia. Y habla también acerca de apresurarse, como cuando una persona es diestra en algo. Pudiéramos pensar estas personas que tejen, que tienen experiencia con los ojos cerrados, pueden tejer, pueden hacer muchas cosas, pueden estar atentas de muchas y otras actividades diferentes y a la vez están trabajando. Y la persona que no tiene esta experiencia, pues con toda la atención se le va a complicar y va a batallar para tratar de hacer el tejido. También la diligencia tiene un aspecto que es el cuidado que se ha hecho de observar todas las cosas. Conocer a través de una observación cuidadosa y detallada para poder realizar una tarea. Y también hay otra palabra que se incorpora a este concepto de diligencia, que es la determinación, esa actitud de permanecer en esa tarea hasta que se realice. En el hebreo se toma de una palabra que es como cuando alguien está excavando o cuando alguien está buscando oro, que hace un gran esfuerzo y está sumamente concentrado, escarbando hasta encontrar el material que él está buscando. Por eso hay varias palabras que se juntan con la diligencia, la rapidez, la presteza, el celo, el cuidado, el esmero, el interés para llegar a buen fin con esa tarea. Y los antónimos precisamente de la diligencia puede ser la pereza, la lentitud y especialmente la negligencia, que es su opuesto. Y habla también del descuido y la falta de interés en lo que se está haciendo. Si pudiéramos nosotros, deberíamos sacar como una conclusión en la suma de estas palabras. Pudiéramos decir que la diligencia es una cualidad que nos permite responder a cada tarea con pasión, con ánimo, con gusto, con determinación y a la vez trabajar con rapidez, con toda la atención necesaria como aquella persona que está buscando un mineral precioso en la tierra, como un minero. En síntesis, pudiéramos decir que la diligencia nos lleva a hacer un trabajo bien hecho, de una manera rápida, con una buena actitud y una buena disposición. Así que integrar estos aspectos nos va a permitir a nosotros desarrollar en nuestra vida esta cualidad de ser cuidadosos, atentos, realizar algo para que nosotros podamos cumplir con la tarea que se requiere. La segunda cosa que vamos a ver es que Dios demanda en cada aspecto de nuestra vida que nosotros seamos diligentes. Muy importante entenderlo. O sea, no solamente se puede decir que son nuestros padres los que están tratando de enseñarnos a ser diligentes,
o solamente es un patrón que no nos ve bien y por eso nos presiona mucho y siempre nos está pidiendo que hagamos más de la cuenta. No se trata de un maestro que es muy exigente, que a veces son las cosas que uno usa para quejarse de la presión que están haciendo sobre nosotros, cuando en realidad están tratando de formar un carácter que sea productivo y que sea diligente. Y pudiéramos pensar que en lo natural se requiere la diligencia. En cualquier tarea, en cualquier labor, se requiere que las personas lo hagan con diligencia. Pensemos en barrer. Si alguien barre bien, se va a notar. Y si alguien lo hace de una manera perezosa, que no le interesa cumplir con esa tarea, también se va a notar. La diligencia es necesaria. Pensemos en un mecánico que revisa los frenos del auto antes de un viaje. Podemos pensar que sería muy importante que haga una buena tarea y que la haga muy bien. Y además que lo haga con una buena actitud. Cuando una persona ha servido en un restaurante, a veces vemos actitudes de personas que parece un desagrado el trabajo que están haciendo. Y eso no tienen el cuidado de cuidarlo, sino que se lo expresan a los clientes. En lo natural, pensemos en un neurocirujano que debe hacer un buen trabajo y que debe hacerlo en el tiempo requerido para que salvar una vida, en una operación, en cualquier aspecto de la vida, a donde volteemos a ver, se requiere que haya diligencia. En un reporte financiero, en un reporte de una noticia, se requiere que se hagan las cosas de una manera que sean correctas y apropiadas. Ahora pensemos en lo espiritual también. En lo espiritual vamos a ver cómo Dios nos enseña a través de su palabra y también nos demanda que seamos diligentes. Esto lo vamos a poder encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay una mención de la diligencia que vamos a mencionar en Proverbios 12:27. Y lo estoy tomando en dos versiones. Una es la versión conocida como 1960 y la otra es la Biblia de Jerusalén. Primero la 1960, Reina Valera, dice de esta manera: el indolente o perezoso o la persona que no cumple sus obligaciones, ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Haber precioso, un bien precioso en el hombre es el que ha aprendido a ser diligente. La versión de Jerusalén dice así: el indolente no pone a asar su casa. La diligencia es la mejor fortuna del hombre. Y creo que esta nos puede llamar mucho la atención porque ¿qué fortuna tiene el hombre? Bueno, cuando desarrolla esta habilidad, esta capacidad, esta actitud de hacer bien las cosas, de hacerlas rápida, con la mejor disposición, siempre tendrá grandes recompensas. La diligencia es la mejor fortuna del hombre. Así que una persona que sea diligente sabe que tiene ya mucho para triunfar en la vida. Y una persona perezosa, lamentablemente, carece de esta cualidad, no la ha desarrollado y por eso siempre va a tener complicaciones en su vida. Dios nos demanda que seamos diligentes en nuestra relación con Él. Es Dios precisamente el que establece que nosotros tengamos mucho cuidado, que pongamos todo nuestro sentido, hagamos un gran esfuerzo para mantener nuestra relación con Él. Y vamos a ver un versículo en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9, donde el Señor dice: por tanto, haciendo un recordatorio de toda la travesía que ellos han tenido y cómo Dios los ha guiado en este tiempo en el desierto, les dice el Señor: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. O sea, ten mucho cuidado de tu propia alma, de tus propias emociones, de tu propio corazón. Ten mucho cuidado con lo que tú eres en lo interno,
con eso que es tu esencia como ser humano, esa suma de emociones, de inteligencia, de voluntad, en esa expresión, ten mucho cuidado, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Quizás una de las fallas de los seres humanos es que recurrimos al olvido como una excusa. Decimos, se me olvidó. Hablamos de un compromiso y decimos, oh, perdón, se me olvidó. Y hemos llegado a usar el olvido como una excusa. Dios lo sabe. Y en varias ocasiones Dios le dice a su pueblo, no te olvides, no olvides las cosas que Dios te está enseñando. En este caso dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Si nos referimos a Israel, eran las cosas que ellos habían visto desde la salida de Egipto, ahora antes de entrar a la tierra prometida. Pero en el caso nuestro, nosotros debemos hacer memoria de las cosas que Dios ha hecho, de todas las oraciones que ha respondido, las veces que Dios nos ha librado del peligro. Nosotros debemos considerar esas cosas para no olvidarlas. Y la segunda cosa que está mencionando este versículo es, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Quiere decir que nosotros debemos hacer un esfuerzo por concentrarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Nosotros debemos guardar los testimonios de Dios. Nosotros debemos prestar una atención especial a lo que Dios ha hecho, porque mientras nuestra vida esté concentrada en lo que Dios ha hecho, nuestro corazón estará dispuesto para Él. En otra parte del Deuteronomio, voy a citarlo brevemente, dice, cuando entres en la tierra y tengas beneficios, casas grandes y cosas que incluso tú no trabajaste, y se aumente tu oro, tu plata y empieces a tener mucha riqueza y muchas posesiones, dice, cuídate de no olvidarte del Señor. Acuérdate que Él es el que bendice y acuérdate que Él es el que te da la facultad, el poder, la oportunidad para que generes tus ingresos. No olvides esto, guárdalo en tu corazón, recuerda lo que Dios ha hecho. Trae a tu memoria las cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque eso despertará en tu corazón gratitud, devoción, amor. Siempre tendrás un deseo de alabar y de agradecer al Señor. Cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho, empezamos a ser desagradecidos. Empezamos a olvidar las cosas que Dios ha hecho y nuestro corazón se endurece. Por eso el Señor le dice a su pueblo, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Y dice, para que estas cosas no se aparten de tu corazón. También cuando Dios da una instrucción, Dios nos pide que seamos atentos para obedecer sus instrucciones. Cuando Dios está guiando nuestra vida, Dios espera que la respuesta de nuestro corazón sea una obediencia eficiente, diligente. Por eso, aquí mismo en Deuteronomio 6:17 dice, y leamos cuidadosamente, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Guarda los mandamientos y está haciendo una referencia exacta al pacto que había hecho con Israel, donde le dio los 10 mandamientos. También dice, y sus testimonios, las cosas que Dios había hecho en favor de ellos, y sus estatutos que te ha mandado. Eran las cosas que Dios había establecido, por ejemplo, las fiestas. Cuando Dios estableció estos días para celebrar, era para que Israel recordara, se alegrara y celebrara la bondad, el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios en sus vidas. Así que traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho nos ayuda para superar tristeza, soledad, vacío, falta de sentido, de propósito en nuestra vida, porque empezamos a recordar las cosas que Dios ha hecho y en nuestro corazón te aseguro que brotará la gratitud. Así que Dios espera que nosotros seamos obedientes a Él y que guardemos con diligencia. Aquí nos dice cuidadosamente. En otras versiones, en inglés, la versión King James,
nos dice que guardemos con toda diligencia los mandamientos del Señor nuestro Dios. Específicamente los 10 mandamientos, las cosas que Él ha hecho, sus testimonios y sus estatutos, lo que Dios ha establecido para que su pueblo haga memoria y recuerde. Una de esas cosas son las fiestas que Dios le instituyó a Israel. También Dios quiere que nosotros seamos diligentes en la educación de nuestros hijos. No basta con que le digamos a un niño, por ejemplo, lávate los dientes o limpia tus orejas o báñate, porque esa es la instrucción, pero nosotros debemos cuidar que el niño haga las cosas de la mejor manera, que no gaste el agua, que no gaste el jabón, shampoo, etcétera, cualquier cosa, que no se encierre a jugar en el baño porque va a estar gastando el agua caliente, el gas, etcétera. Debe aprender a hacerlo con diligencia. Así que, volviendo al capítulo 4 y versículo 9, dice que esta parte la guardamos especialmente para señalarla en la educación de los hijos. Dice, las enseñarás. Estas cosas tendrás cuidado de no olvidarlas, de mantenerlas en tu corazón, y antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si leemos bien, quiere decir que la responsabilidad de un padre es la instrucción de sus hijos. Y en el momento que los hijos crecen y tienen sus propios hijos, el padre debe tener la habilidad, la capacidad de poder también instruir a sus nietos. Hoy este sería un punto bastante conflictivo porque la mayoría de los hijos le pueden decir a los padres, a sus padres o los abuelos, no te metas con mis niños, mejor deja que yo los corrija, yo los estoy corrigiendo a mi manera. Pero en este caso lo que estamos hablando es que los padres, al tener un fundamento en la palabra, tienen capacidad de dar instrucción y de dar consejo, tanto a los hijos como a los nietos. Así que en nuestra cultura debemos aprender a recibir de los abuelos cristianos, de los abuelos que tienen palabra de Dios, que puedan educar a sus hijos y que puedan ayudar en la formación también de sus nietos. Así que ellos tienen facultad, según este texto, para dar consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Especificamos que sea consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora, nuevamente vamos a señalar que hay algo con lo cual debemos tener especial cuidado. Hay algo que es sumamente valioso y que Dios espera que nosotros lo manejemos con mucho cuidado, con toda diligencia, y es nuestro corazón. Es el centro de nuestra persona, el centro de nuestra vida, y tomé diferentes versiones para señalar el capítulo 4 del libro de Proverbios y el versículo 23. Debe ser un texto muy conocido para ti, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es la versión Reina Valera de 1960. Pero la Biblia de las Américas lo pone de esta forma, donde dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Hay un llamado de Dios para que guardemos nuestro corazón, especialmente para que lo apartemos para Él. En otra parte dice, dame, hijo mío, tu corazón. Nosotros debemos guardar nuestro corazón para el Señor. Y quizá de las cosas tristes de la vida es cuando vemos que otras personas dan su corazón y lo entregan a cosas vanas, ilusorias, cosas que después les pueden dañar y les van a afectar. Y esto es de analizarlo. ¿Por qué no damos nuestro corazón a Dios, pero lo podemos entregar a personas que no conocen de Dios? Podemos amar a personas que Dios desaprobaría. Podemos entregar nuestra vida a actividades y situaciones que Dios desaprueba. Por eso es que Dios nos dice que con toda diligencia cuidemos nuestro corazón. Y quiero mencionar también la Biblia de Jerusalén. Esta versión dice así, por encima de todo, cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida.
Otra versión que es muy interesante es la versión conocida como Biblia Latinoamericana, que dice de esta manera: primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Cuida, vigila, está atento, guarda tu corazón, protégelo, no lo expongas, guarda tu corazón para el Señor. Así que debemos tener un cuidado especial de nuestra propia vida delante del Señor para apartarnos solamente para Él. Ahora, Pedro, después de haber caminado con el Señor, que ahora es un apóstol y tiene una trayectoria espiritual, ya no habla como un pescador, habla como un hombre lleno del Espíritu Santo, y él escribe en la segunda carta, en el capítulo 1, a partir del verso 5 en adelante, él menciona estas cualidades que deben ser parte del carácter de los hijos de Dios. Y él dice de esta manera, empezando en el verso 5, segunda Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, poniendo toda diligencia. Él va a hablar de cualidades que debemos trabajar en nuestra vida, pero en las cuales debemos hacerlo con toda diligencia, con el mejor esmero, con la mejor atención, con la mejor disposición, con la mejor actitud, porque es algo valioso lo que Dios nos está entregando. Y dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor que viene de Dios. Así que esto no es algo que Dios va a hacer en nuestra vida. Esto es algo que nosotros debemos trabajar. Esto es algo en lo cual nosotros debemos concentrar nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para desarrollar estos aspectos de nuestra vida. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento que nosotros tenemos de Dios, de su palabra, debemos añadir dominio propio. Y cuando tenemos dominio propio, a eso le debemos añadir paciencia. A la paciencia, piedad, una actitud de profundo respeto a Dios y a nuestro prójimo. A la piedad debemos añadirle afecto fraternal, y al afecto fraternal la mejor actitud, la mejor virtud del cristiano, el amor. Pero todo esto es algo en lo cual nosotros nos estamos enfocando, en lo cual nosotros estamos haciendo un concentrado de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, de nuestra vida, para que estas cualidades se desarrollen en nosotros. Las personas que van al gimnasio y desarrollan cuerpos musculosos es porque han invertido en la alimentación, en el tiempo, en el ejercicio para lograr una figura. Una persona va a ser un buen cristiano porque ha hecho una inversión de tiempo, de oración, de palabra, de estudio, de intimidad, de alabanza, de adoración, que lo van a presentar como una persona madura y espiritual. No podemos quedarnos como hemos estado estos últimos años en nuestra vida. Debería haber en nosotros diariamente un crecimiento que nos asemeja a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y otra parte, aquí mismo en la segunda carta de Pedro, es el versículo 10. En inglés, lo que aquí se llama en español vocación, esa vocación que se puede explicar un poquito para ver cuál es la diferencia entre estas dos palabras. La vocación es el llamado natural que una persona tiene en la vida. Por ejemplo, alguien tiene vocación para la medicina, alguien tiene vocación para los números, alguien tiene una vocación para estudiar leyes o para estudiar una carrera de ciencias o matemáticas. Son cualidades y vocaciones que se desarrollan en nosotros. Aunque Pedro está hablando del llamado que Dios ha hecho a nuestra vida y de la respuesta, la elección que nosotros hemos hecho para tomar el camino del Señor como la forma de vida por el resto de nuestros días hasta que venga el Señor por nosotros. Entonces, el verso 10 dice de esta manera: por lo cual, hermanos, tanto más,
Después de desarrollar estas cualidades, ahora hacer firme vuestra vocación o vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué tropieza una persona? Porque ha olvidado su llamado, la elección que hizo un día de seguir al Señor, y cuando eso se enfría, entonces es fácil distraerse y apartarse del camino del Señor. Aquí en el verso 11, el apóstol Pedro nos está dando algo maravilloso que puede ser para cualquiera de nosotros como una ilusión, saber que esto va a ocurrir en el momento que nosotros lleguemos delante del Señor. Voy a leer el versículo 11, donde Pedro dice que al nosotros hacer firme nuestro llamado y nuestra elección de seguir al Señor, porque haciendo esto, siendo fieles al llamado que Dios nos ha hecho y siendo fieles a la respuesta que hemos dado al Señor, ahora nosotros vamos a tener un beneficio, que es lo que nos dice el siguiente versículo, el verso 11. Cuando en tu corazón tú decides decirle sí al Señor, responder a su llamado, y tú dices: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero amarte. Fíjate lo que dice ahora como respuesta, lo que va a ocurrir en el versículo 11. Porque de esta manera, haciendo firme tu llamado y tu vocación, tu llamado y tu elección, dice, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice en otras partes, el Señor nos dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien se arrepiente, pero ahora dice que aquel que ha hecho firme su llamado y que ha hecho firme su decisión, su vocación, su elección de seguir al Señor, cuando llegue a su presencia, imagínate cuántos santos habrá que el Señor recibe de esta manera, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En la escuela se dice que hay unos que pasan de panzazo, y quizás esas personas que tuvieron toda la vida para amar al Señor, pero no lo hicieron. Tuvieron toda la vida para adorarle, pero nunca les interesó. Tuvieron toda la vida para seguir la voluntad del Señor, siempre hicieron su voluntad. Quizás en el último momento se arrepienten y son salvos. Y no sé, se dirá como en las matemáticas cuando dice pasó de panzazo. Que le digan, bueno, está bien, pásale, ubícate por ahí atrás. Pero cuando vienen los santos que han amado al Señor y le han respondido toda su vida, dice Pedro, habrá una generosa y amplia entrada para ustedes en el reino de nuestro Señor. Y son de las cosas que nosotros debemos aspirar, que en aquel día el Señor nos diga, ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Creo que esa es una de nuestras aspiraciones más importantes en este momento. Cuando estamos expuestos con la pandemia, cuando cualquiera pudiera pasar a la presencia del Señor, debemos tener claro, presente en nuestro corazón, que habrá un recibimiento para los que fueron fieles y le sirvieron al Señor con todo el corazón. Ahora entonces, resumamos lo que hemos estado diciendo. La diligencia es una cualidad que cualquiera de nosotros puede desarrollar. Las cualidades es lo que hace única a una persona. Todos, por ejemplo, tenemos los músculos, pero solamente los que hacen ejercicio y se concentran en eso los pueden desarrollar. Así que una persona musculosa es porque ha hecho trabajo, esfuerzo, ejercicio para desarrollar eso. Una persona espiritual es porque ha hecho lo mismo, ha pasado tiempo con Dios, ha pasado tiempo en las Escrituras, ha tomado tiempo para orar, para conocer la voluntad del Señor y se ha esforzado en andar en la voluntad del Señor. Las experiencias de la vida lo van a fortalecer y lo harán un hombre o una mujer espiritual, un joven, una señorita con un carácter que represente a Cristo. Pero las personas que nunca han tomado en serio la fe, que no van más allá de, que se han limitado quizás
asistir, oír pesadamente las Escrituras, no tener la devoción para el Señor. Lamentablemente su vida espiritual es una vida seca, vacía, que Dios quiere avivar, claro, por supuesto, pero que nosotros debemos hacer el esfuerzo de trabajar en estos aspectos de nuestra vida. Así que es una cualidad, la diligencia, que nos permite tomar cada tarea. No importa lo que hagamos, puede ser una tarea material, una tarea espiritual, que la hagamos delante del Señor primeramente y hacerla con prontitud y de la mejor manera. Cuando esto lo practicamos continuamente, esta cualidad de diligencia se va a desarrollar en nuestra vida para que se convierta en nuestra respuesta natural, que sea nuestra actitud ahora, nuestra forma de ser. Una persona que no ha hecho servicio militar camina de una manera, pero cuando alguien ha estado bajo la influencia del servicio militar, se va a parar de una forma erguida, va a hablar de una forma que se va a notar porque ha pasado por un proceso que lo ha formado para que responda de cierta manera. Así es con el Señor, cuando estamos en esta disposición, esforzándonos en cada tarea, no importa lo que sea, pero si lo hacemos bien con la mejor actitud, se va a ir desarrollando la actitud de nuestro corazón para ser diligentes. Esto se hará parte de nuestra vida y quiero enfatizar que es una de las cualidades que nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero señalar aquí un versículo, porque cuando nosotros entendemos esto, no se trata solamente de fingir algo, no se trata de que nos obliguen a hacer algo, sino a que nosotros respondamos en cada tarea que se nos asigna delante de Dios. Y para eso quiero señalar un versículo en Colosenses capítulo 3 y el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, piensen en estas palabras, todo lo que hacéis, todo lo que sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor, hagámoslo para su gloria. Y mientras nosotros nos esforzamos por hacerlo de la mejor manera, se va a formar en nosotros un carácter y una actitud para que nosotros vivamos de una manera diligente en lo que nos corresponde, nuestra relación con el Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, cuando educamos a nuestros hijos, cuando le hable a un nieto, cuando una persona donde llegue y se pare, se va a respirar que esa persona está viviendo para el Señor y que todo lo hace para Él, para su gloria. Y quisiera volver nuevamente a las palabras del apóstol Pedro para terminar, donde dice él: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta debe ser la inspiración, el anhelo de nuestras vidas, la motivación que al amar a nuestro Señor, al hacer todo para Él, se va a formar en nosotros un carácter que agrade a Cristo. Y vamos a desarrollar una actitud, una postura frente a la vida que refleja diligencia. Y al hacerlo continuamente, día tras día, en cada una de nuestras actividades, desarrollamos una actitud que nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, las 10 vírgenes fueron llamadas, fueron invitadas, estaban presentes, pero en el último momento algo se hizo evidente, que no se habían preparado para ese evento. Hoy todos nosotros esperamos la venida del Señor. Hoy hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo y hablamos de estar preparados para Él. Bueno, se requiere diligencia. ¿Tú crees en Jesús? Yo te puedo decir, te felicito. Ahora piensa en esto
¿Qué tan diligente has sido para leer la Biblia? ¿Qué tan diligente has sido para orar delante del Señor? ¿Qué tan diligente has sido para interceder por este mundo que necesita de Cristo? ¿Qué tan diligente has sido para compartir tu fe, tu testimonio con otras personas que lo necesitan? Hoy que hablamos de la venida del Señor, hablamos también que es necesaria la diligencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo lo que somos, porque a practicar esto, al hacerlo parte de nuestra vida, nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invito que al analizar nuestros corazones, al analizar nuestras vidas, nos expongamos al Espíritu de Dios que nos haga hombres y mujeres diligentes. Diligentes en todos los aspectos de nuestra vida. Si es estudio, si es trabajo, si es un hobby, lo que hagamos, que lo hagamos de una manera diligente. Tenemos que ver en otro momento, en la continuación de este tema, que la pereza y la negligencia son los opuestos a la diligencia y que son los grandes estorbos en la vida de muchos cristianos. Y es la negligencia, la pereza, algo que estorba la vida de las personas y les impide tener una vida fructífera delante del Señor. Hazte la pregunta, ¿una persona perezosa es espiritual? La persona que es espiritual será perezosa. Y te darás cuenta que hay una gran diferencia entre ser diligente y ser perezoso, entre ser espiritual y ser negligente. Hay una diferencia como entre el día y la noche. Así que te invito a que oremos, pidamos al Señor que ilumine nuestros corazones y que en cada aspecto y área de nuestra vida podamos nosotros ser diligentes, porque entendemos que es lo que Dios espera de nosotros, que hagamos las cosas bien, que las hagamos con rapidez, que las hagamos con la mejor disposición de nuestro corazón y especialmente que lo hagamos todo para Él, para su gloria y para su honra. Te invito a que oremos, que pongamos nuestro corazón delante del Señor. Padre, tú conoces nuestra vida. Tú conoces lo que nosotros somos en lo íntimo y en lo profundo. Tú nos conoces en nuestra debilidad y en nuestra fortaleza. Tú nos conoces en nuestras limitaciones, en aquello que nos ha estorbado por años. Pero venimos a ti ahora en el nombre de Jesús para que nos ayudes, para que rompas de nuestra vida cualquier aspecto de atadura, de negligencia, de pereza, todo aquello que estorbe nuestra vida y que nos haga ser, sin importar nuestra edad, nuestra condición, donde estemos, en un hogar, en una empresa, donde sea que estemos, que podamos ser diligentes al amarte a ti, diligentes para recordar las cosas que tú has hecho por nosotros, diligentes para tener en nuestro corazón el sincero deseo de agradarte, diligentes para obedecer, diligentes para guardar nuestro corazón, diligentes para enseñar a nuestros hijos y transmitirles como una herencia la riqueza de tu amor y de tu palabra, Señor, y que podamos ser diligentes para crecer en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra paciencia, en nuestro conocimiento, en la disposición que tenemos de relacionarnos como cuerpo de Cristo, en el amor fraternal, como también en el amor y la devoción que debemos tener para ti y para nuestros hermanos como cuerpo de Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestro corazón a hacer firme este llamado, esta vocación y esta elección que nosotros hemos hecho para amarte y seguirte a ti el resto de nuestros días. Y oro en el nombre de Jesús que cualquier persona que vea esta palabra y este mensaje se anime a ser diligente en su vida, se anime a cambiar y a dejar la pereza, todo aquello que estorbe su vida y que le impida dar fruto
en el nombre de Jesús sea libre de eso. Y en el nombre de Jesús se transforme, se disponga en su corazón a ser hombre de bien, de provecho, de fruto y de bendición para muchas personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo pedimos para tu gloria. Que hoy tu palabra nos bendiga, nos edifique y nos anime a ser diligentes en cada aspecto de nuestra vida. Y oro en el nombre de Jesús, que la gracia del Señor esté contigo, ayudándote a ser una persona que da fruto para la gloria del Señor. Que su vida es una bendición y lo mismo una bendición para todos aquellos con quienes te rodea y por donde tú caminas. Que la gracia del Señor te bendiga, te ayude, te libre de todo mal y fortalezca tu corazón para amar a Cristo por sobre todas las cosas. La paz del Señor, su favor y su gracia en tu vida, con tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.